quien es director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila, Felipe González Roa. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por estar con nosotros. Básicamente, de acuerdo a situaciones, hechos que se nos presentan constantemente en Venezuela, en el ejercicio de la profesión, esa sensibilidad que hay a la crítica, a la denuncia, de repente puede ser en un contenido audiovisual, alguna investigación, en una entrevista, pues también como política editorial de un medio de comunicación. Bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Volvemos a ver una, no voy a entrar en detalles de la más reciente, pero al final me lleva a mí con usted a reflexionar sobre los límites del comunicador y para que la audiencia también entienda cuál es nuestro papel como periodistas particularmente en el ejercicio, cuál es nuestro rol, hasta dónde podemos llegar en ese ejercicio, bien sea en el género de la entrevista o en el género informativo, por ejemplo, o el de la opinión. ¿Cómo Sí, debemos manejarnos en unas circunstancias como las de Venezuela, cuando nuestro propósito se supone o nuestro objetivo debe estar siempre marcado en valores de vida, valores ciudadanos, en valores democráticos y defender los derechos fundamentales de la población a la que nos debemos? sí, fundamentalmente el periodista debe siempre recordar que su función es estar al lado del ciudadano. El Uh -huh. periodista es quien debe darle al ciudadano las nociones necesarias, suficientes de lo que ocurre en la sociedad para que el ciudadano pueda formarse una opinión, pueda fijar una posición frente a estos temas que ocurren en la sociedad y por lo tanto actuar eh, según su pensamiento. Esto, por supuesto, siempre en un marco de un modelo democrático en el que estén garantizados pues, las libertades individuales de los ciudadanos y del periodista para que puedan actuar y cumplir con su función como se debe. El periodista no puede ser entendido nunca como un por antipoder, porque en una comunidad es necesario el poder para que se organice y para que se puedan cumplir ciertas medidas. Pero el periodista siempre tiene que recordar que su función es contrapoder, no porque tenga algo contra el poder, sino fundamentalmente porque únicamente los que tienen el poder son los que pueden abusar de eh, esto, y por lo tanto el periodista cuando se coloca al lado del ciudadano lo que busca fundamentalmente es un equilibrio en el ejercicio del poder, que es lo que garantiza fundamentalmente que se esté presente en una sociedad, en una comunidad sana y Uh que -huh. respete pues las libertades de todos. Es contrapoder, pero no podemos asumir el rol de institución. Y esto lo No. pregunto porque, bueno, además trabajé muchos años en Globovisión, la otrora Globovisión, que bueno, defendió y cometimos errores, porque además, siempre lo digo, aprendí de esos errores, porque es principalmente dentro de esa lucha por los derechos fundamentales y esos valores esenciales de vida y valores democráticos, siento que incurrimos en el rol de institución por aquello de la debilidad o el debilitamiento de las instituciones fundamentales de la República, se asumió ese papel y quizás se pasó esa línea, porque Sí. está uno como contrapoder siempre, eso, en defensa, denunciando, cuestionando para que se responda, se reaccione, se corrija y se le dé apropiadamente las políticas públicas a la población bueno, solucionar problemas y calidad de vida, que es lo que la mayoría espera. Entonces, ahí esa fue quizás un error cometido en esa otrora Globovisión que podemos hoy atrapar y poner como ejemplo para lo que estamos hablando. Sí, fundamentalmente lo que hay que manejar siempre en política es que los vacíos no existen. Los vacíos siempre se van a llenar. En Venezuela, como usted comenta, hubo un gran vacío institucional de los actores, que son los que están llamados a ejercer el poder, que no se encontraban en ese momento. Fundamentalmente podemos hablar del partido político como institución, que es la que está llamada para buscar y para ejercer el poder. Ante ese vacío, partido político y otros actores políticos, pues el periodista, en este contexto en Venezuela, ocupó un espacio que no le corresponde, que es el de alguna manera, buscar y ejercer el poder, fijar posición, actuar básicamente como un actor en esta lucha política. Ese fue no, fue y será Claro. siempre el error que
que puede cometer un periodista, porque el periodista tiene que recordar siempre que no le corresponde a él ejercer el poder o tomar decisiones, sino fundamentalmente propiciar que se mantenga ese equilibrio en los poderes en una sociedad, que es lo que fundamentalmente te va a garantizar democracia. La Equilibrio e democracia, independencia de los poderes. claro, Equilibrio e es que independencia, que es la que se perdió también. Y entonces, claro, ante esa absolutamente. situación, esa realidad, se asumió ese papel de defensa, defensor de esa población a la que nos debemos, Ujú. en roles fundamentales bueno, que se espera que funcionen siempre en cualquier república, por ejemplo, como la Contraloría o lo que es el rol del procurador, del fiscal, y el otro que realmente en Venezuela poco se habla que es también del poder ciudadano, del poder moral, que se me fue el nombre ahorita, pero seguramente usted lo va a recordar mejor que yo, o alguno del equipo lo va a recordar, pero que también son roles fundamentales para la sociedad, pero que no se siente que están actuando justamente en defensa de esa sociedad. Entonces ahí se comete ese error que usted menciona y del cual es que, bueno, quiero aprender y quiero seguir aprendiendo y evolucionar, obviamente no volver a caer en eso, pero sin perder de vista mi rol como periodista, que como dice usted es contrapoder, denunciar para que se corrija y finalmente se hagan las cosas bien. Absolutamente, es que ese es el drama que hay en la sociedad en Venezuela y en muchos países donde también vemos que hay una erosión democrática. Cuando los actores no cumplen con su función y cuando se producen estos vacíos que son llenados, que puede ser llenado por el periodista o por los empresarios o por los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de estos actores ha ejercer el poder. Cuando ocurre ese vacío, que es cuando hay una crisis política, una crisis institucional, es cuando la democracia está en riesgo. Hay que recordar siempre los conceptos básicos, y el concepto básico en política es lucha por el poder que es Ujú. necesario para tomar decisiones. Sin el poder yo no puedo decidir, porque en política lo que interesa es que la decisión sea vinculante, que sea de obligatorio cumplimiento para los integrantes de esa comunidad. Manejando ese criterio básico, hay que ver lo que la democracia es. Y lo que fundamentalmente es el equilibrio en los poderes, porque el que tiene el poder, y si no es enfrentado por un contrapeso, inevitablemente va a terminar abusando de ese poder, porque es Claro. algo absolutamente natural. Por lo tanto, es en democracia donde se construye todo un entramado institucional que lo que busca es garantizar ese equilibrio entramado en el que también está el periodista cumpliendo con su función, que es informar, denunciar, para que el ciudadano conozca qué es lo que está pasando, para que el ciudadano exija a la autoridad que se resuelvan los conflictos que se presentar, pero siempre Incluso, recordando que su función es esa. incluso confrontar, pero desde el respeto, sin caer en radicalismo. Absolutamente. Obviamente desde la sindéresis y el sentido común, la lógica y el rol que nos corresponde, pues ejerciéndolo de altura, ¿no? Pero es Absolutamente. confrontar también, esto está pasando y eso creo que fue lo que pasó recientemente, se confrontó y no gustó. Entonces está la Eh, sensibilidad que es la que corresponde también reflexionar porque el que asume un rol de poder tiene que entender que va a ser cuestionado, que va a ser evaluado constantemente. Absolutamente todos los actores políticos que están actuando en un modelo democrático tienen que entender esto. El debate puede ser duro, firme, de confrontación, pero esto no significa que haya un deseo personal de acabar con otros. Hay Exacto. que manejar claramente en qué plano estamos. Una cosa que yo cuestione, lógicamente yo como periodista voy a cuestionar al que tiene el poder, no es nada personal, pero solamente el que tiene el poder es el que puede tomar decisiones, el que no lo maneja Ujú. no. Entonces lógicamente yo lo voy a cuestionar a él, no porque tenga algo personal, sino para que se cumpla con su labor, que fundamentalmente a lo que nos debemos todos es el beneficio del ciudadano, de las personas que habitan en la comunidad. Se nos acabó el tiempo, pero su comentario sobre la palabra objetividad, porque siempre que se cuestiona un periodista dice, tú tienes que ser objetivo. ¿Qué significa? Eso para mí no existe, porque la Uf, subjetividad siempre está presente en cada acción de nuestras vidas. Puede ser imparcial, equilibrado, pero cuando estás en defensa de un derecho fundamental o derechos fundamentales y de los valores esenciales como los valores democráticos, ¿se puede ser imparcial? ¿Imparcialidad no es complicidad?
Personalmente, esto es un debate que tiene siglos, años. Personalmente creo que la objetividad no existe porque nosotros no somos máquinas. Nosotros lo que comunicamos es la manera como percibimos una realidad. Por ejemplo, cuando yo construyo el titular de un periódico o una primera plana, cuando se hacía en esa época, yo elegía con qué abro, cuál es la foto que yo voy a colocar. Yo de alguna manera estoy eligiendo un fragmento de esa realidad para presentarlo. Y precisamente eso es lo que hace que no todos los periódicos sean exactamente iguales, que no todas las emisoras repiten exactamente lo mismo o las televisoras. Claro. Porque cada periodista elige ese fragmento. Y eso fundamentalmente luego es lo que le da riqueza al debate, que haya diferentes ópticas que nos permitan entre todos aproximarnos a esa realidad. Yo creo que más Ujú, que hablar sobre objetividad, los valores fundamentales que tiene que manejar un periodista es honestidad, justicia y ujú, humildad. Creo que ujú. estos son como los tres elementos claves que todo periodista debe siempre perseguir. Le agradezco muchísimo esta conversación a Felipe González Roa, quien es director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Monte Ávila, pues reflexiones que me llevo como tarea, como periodista, como comunicadora y la audiencia también seguramente, y a quienes tienen poder, además, cuál es el rol, cómo les corresponde ejecutarlo y la aceptación de ese cuestionamiento, de esa crítica para que corrijan aquellas cosas que no se están haciendo bien y en aras de darle a la población lo que merece, que es calidad, obviamente, y el resultado de pues una buena dinámica social producto de políticas públicas eficientes y cada una de esas instituciones haciendo el trabajo que les corresponde, además con valores fundamentales como el respeto, la integridad, la honestidad. 5 en punto, me toca despedir el programa. Será hasta mañana. Viene Pedro Pensini, despido en nombre de Puig con su nueva María.